cuna de la revolución democrática y cultural. Un abrazo y un saludo para todo el Estado plurinacional y fuera de nuestras fronteras. Así es, este caluroso saludo revolucionario siempre. Y estamos acá justamente para hablar de temas coyunturales que tienen que ver con el contexto político más aún. Pero yo sé que los hermanos y hermanas que están ahí viéndonos a través del Facebook, a través de nuestras plataformas digitales y a través de las diferentes FMs, frecuencias moduladas, hermano, se preguntan cómo está nuestro hermano, nuestro comandante Evo Morales Saima. ¿Cuál es la información que tienes? Bueno, el día de ayer, creo desde anteayer, se ha desatado una información. Ya está. ¿Dónde está el Evo? ¿Cómo está? Sí, ya está en Dubái. Rusia. Tiene un búnker. Tiene un búnker. Claro, Evo es... Ahí, te aclaro, hay también mucho en las redes sociales que hay un grupo, según dicen, ¿no?, de hermanos que están camuflados. O sea, hay tanta desinformación que uno revisa las redes y yo sinceramente me río mucho y digo, seguramente son algunos guerreros digitales que están pensando tanto que simplemente se les ocurre armar esos falsos circos o shows. Sí, como decía, se ha armado un debate inclusive sobre nuestro hermano Evo. Eso significa que Evo tiene mucha importancia. No, sin lugar a duda, muchísima. Tiene mucha aceptación, sí. Y es el mejor político que existe en nuestro país. Es el mejor líder que existe en nuestro país, inclusive fuera de nuestras fronteras. Pero queremos compartir con nuestra audiencia, con nuestra militancia, con nuestros hermanos que están en Bolivia, fuera de nuestro país, que nosotros, particularmente mi persona, tiene una linda información de nuestro hermano Evo que nos han pasado. Decirles que el hermano Evo está muy bien de salud. Evidentemente tuvo, como cualquier persona, problemas del dengue. Claro. Yo también he vencido al dengue, y nuestro hermano Evo nos informan que tenemos información de que está muy bien, recuperándose, para la tranquilidad de nuestros compañeros que a cada rato preguntan sobre el estado de nuestro hermano Evo. No, de verdad, hermano, es verdad. Entonces, ahí está el dato importante, hermanos y hermanas, que a través de las siguientes llamadas telefónicas y en nuestros programas de lunes a viernes han estado preguntando con frecuencia de cómo estaba, y además le han enviado muchos saludos de fuerza, de fortaleza, y justamente decían eso. Evo es líder, ni el dengue nada lo va a detener, pero sí necesita los cuidados pertinentes para que cuando vuelva continúe siendo el centro de atención, continúe siendo el centro de las ideas, porque Evo es eso, Evo es idea, Evo es revolución, lo que ningún otro dirigente tiene, porque las ideas es la base fundamental para consolidar una Bolivia mejor. Así es, a nuestro hermano Evo, desde que apareció como dirigente sindical, como diputado, como presidente, ahora como expresidente, aunque en el mundo a los expresidentes siguen diciendo presidente, solo en nuestro país lamentablemente no se considera así. Resistió o venció, yo diría, a tantos ataques, ¿no? Lo encarcelaron, torturaron, le dieron por muerto, confinaron al hermano Evo. Y ahora continúa esa persecución, ¿no? Eso yo decía, si no tuviera importancia política, democrática, electoral Evo, nadie le daría importancia. Así que, ¿quién hablaría de él? ¿Quién hablaría de él? Así como sucede, por ejemplo, con otros actores sociales. Vayamos muy cerca, hablemos de quién se recuerda ahora del traidor de Luis Arce Catacora, que él decía y hablaba y una y otra vez que era el único presidente democrático, o él decía que tenía muchos seguidores. Al final, como no es un buen líder, como traicionó al pueblo, quedó solo en esa celda, ¿no? Abandonado. Lo que no va a ocurrir con el hermano Evo, ¿no? Lo que no va a ocurrir con el hermano Evo, va a siempre estar con su pueblo, y por eso, ante tanta preocupación, algunos compañeros desesperados preguntan, solo decir una vez más que nosotros, particularmente mi persona, tiene una linda información y está en buen recaudo. Para terminar, yo sé que tú eres del trópico y conoces los tipos de madera que hay. ¿Cuál es la madera más fuerte, que no se doblega, que es firme? En la región del trópico, la madera más sólida, más fuerte, más enraizada, que ni araborrego, que decimos que no entra, es el almendrillo. Evo para mí es un almendrillo de Bolivia. A eso quería llegar. Así que
Fuerza Comandante Evo Morales, que aquí estamos sus soldados revolucionarios para poder compartir información, para decirle que usted va a seguir adelante porque tiene el aura de todos los hermanos y hermanas, la energía positiva que le están mandando donde quiera que usted se encuentre, pero muy pronto va a estar con nosotros. Ahora hablemos de un tema que es preocupante. Hablemos siempre de nuestro comandante Evo Morales, que durante la historia, desde que él surge como dirigente sindical, asume la presidencia, siempre ha sido perseguido. El 27 de octubre del 2024 ha sido uno de los hechos que ha marcado la historia, un hecho que no ha sido investigado, pero han intentado acallar a nuestro comandante Evo Morales Ayma. Venimos las organizaciones sociales realizando vigilias, cuidando la seguridad, no solamente la vida del hermano Evo Morales Ayma, en las vigilias. Se cuida la dignidad, la soberanía, la revolución democrática cultural, hermano Leonardo Lozo, y usted lo sabe muy bien. Ahora nuevamente surgen nuevos ataques. El tema Gema. Lo he escuchado en conferencia de prensa con otros ejecutivos también, y es importante aclarar este tema hasta empecemos a hablar del nombre Gema. ¿Cómo han ido planificando este nuevo atentado contra la vida de nuestro comandante Evo Morales? Sí, exacto, decíamos, desde que Evo salió como dirigente sindical, diputado, presidente, ahora expresidente, los ataques nunca cesaron, siempre han estado vigentes de adentro y de afuera. Ataques muy inhumanos, como usted indicaba, pues el intento de asesinato. Ahora, finalmente, ¿no?, aparece este plan llamado Gema. Sabemos qué significa Gema, no sé quién habrá preparado, cómo habrán consolidado ese plan, pero Gema, ¿quién se da cuenta? Es Evo Morales, ¿no? Juan Evo Morales. Gema. Está ahí, los números. Ahí está, justamente. Cuánto tenían que movilizar, cómo tenían que movilizar, más de 8.000 policías, ¿no?, muy bien preparados, organizados para detenerla. Creo, para mí, este plan Gema viene de manos del imperio. Directos, órdenes directos de Donald Trump. Exactamente, viene de ahí, porque al final los bolivianos somos seres humanos, en el fondo, por más que tengamos diferencias políticas, ideológicas, sociales, considero que ningún boliviano no se atrevería a esta circunstancia. Esto, estoy seguro, viene de afuera, ¿no?, para acallar a Evo, pero en el fondo es al pueblo, porque el pueblo defiende los recursos naturales. Exacto. El pueblo lucha para defender su constitución, su democracia, su libertad. Entonces, Estados Unidos viene manejando este tipo de planes, en algunos supuestamente diplomáticamente para entrar a los países, en algunos con este tipo de estrategias. En algunas regiones, Estados Unidos maneja la guerra, a título de la democracia, a título de lucha contra el narcotráfico, derechos humanos, en fin de cosas, pero en el fondo ellos están no para mejorar la democracia, mucho menos, para nada, no fortalecerlo, sino para el interés de los gringos es nuestros recursos naturales. Entonces, tanto renovables y no renovables. Más adelante vamos a estar hablando de Venezuela, que ha sido un 3 de enero, un día fatídico para toda Latinoamérica y el mundo, de cómo tú decías, Estados Unidos, por la fuerza, quiere adueñarse de los recursos naturales que Dios y la vida puso ahí para un determinado país, para que pueda ser atendido sus necesidades en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a generar plata para un vivir bien. Pero como Estados Unidos hasta se autonombra o dice, ahora yo soy el presidente de Venezuela, voy a hacer lo que se me venga en gana. Es así como lo dijo en conferencia de prensa, eso más adelante. Entonces, continuemos hablando del plan Gema, que es muy importante, como usted lo ha dicho. Gema, su nombre completo de nuestro hermano Evo Morales es Juan Evo Morales Ayma. Un nuevo plan que sustituye al plan negro, ¿no? Al plan negro. Cuando pasó aquello fue el día 12, ¿sí? El día 12 de este mes y se ha intentado ejecutar lo que es la orden de operación. Ahí está, numeral 059/2026, operación Gema Juan Evo Morales Ayma. Yo digo, no podían encontrar otro nombre acaso los ministros, ni para eso parece que sirven. Ahí está entonces, hermano Loza, para nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de las FMs, me encantaría que demos esa lectura de cuántos militares y policiales pues estaban destinados a realizar
realizar esta operación acá en la Ocaña, que es el trópico de Cochabamba. A ver, demos los detalles. Mira, de forma general hablando, 8.200 policías, ¿no?, para ejecutar este plan. Pero estoy seguro, fuera de esto, los gringos que están en nuestro país de afuera están encabezando esta operación llamado GEMA, por departamento, policías especializadas, ¿no? Grupos tácticos, toda esa circunstancia, drones, hasta vehículos por aire, por tierra. Se ha previsto muchas cosas al interior de este plan. Yo digo siempre, en el fondo, supuestamente es para capturar, pero yo creo que es un plan para mí como para una guerra, ¿no? Claro. Entonces con esto estaban buscando sangre, estaban buscando luto, estaban buscando muertos, y lamentablemente a los gringos no les importa la vida, no le importa derramar sangre, lo importante es conseguir el objetivo los recursos final. Naturales. Entonces yo creo que hemos desbaratado este plan llamado GEMA. Yo saludo ahí. ¿Cómo fue la advertencia que se ha hecho? Porque sí hemos frustrado, y lo han hecho, por supuesto, los máximos ejecutivos que tienen información. Decían, quisiera que nos des ese detalle, porque justamente en las redes sociales y en las diferentes plataformas digitales, ¿no? Y decían, es que ¿cómo es que saben qué plan va a ejecutar el gobierno? Porque siempre se anticipan a través de la radio Causa Chuncoca para que todos estemos alertos. Bueno, eso te yo decía, al final en Bolivia somos bolivianos. Los gringos que vienen a dar órdenes se van a apropiar de nuestros recursos, van a aprovechar nuestros recursos naturales, se van a ir. Inclusive la plata que generen en nuestro país se lo van a llevar a su país. Así como en el Cerro Rico de Potosí en su momento. En su momento. Entonces los bolivianos vamos a quedar acá. Muchos de nosotros vamos a morir en nuestro país, al no decir todos. Entonces al interior del Palacio de Gobierno, al interior de la Policía Nacional, al interior de nuestro Ejército Nacional, existen, ¿no?, miembros patriotas que respetan la soberanía, la dignidad, la democracia en nuestro país, aunque un poco tarde, yo diría, pero nos filtraron, faltando horas, esta información, y nosotros estábamos en Cochabamba con algunos de nuestros dirigentes ejecutivos de la zona y del departamento, y cruzamos información, era verdad, este documento estaba en el Palacio, ¿no?, al interior, viendo en qué momento van a ejecutar esa noche, y empezamos a denunciar. Denunciamos inmediatamente, repercutió bastante, nacional e internacional, pero yo ahí quería saludar a nuestros compañeros de base. Increíble. Sin lugar a dudas. Inmediatamente reaccionaron. Sí. Vi en Mamuro Bulobulo, en Villa Tunari, ya los compañeros sobre la carretera instalaron otra vigilia para resguardar, para que no se cumpla esta ejecución. Entonces nosotros accedimos a esta información mediante algunos policías, miembros del ejército y del gobierno mismo, que recalco, tienen un sentimiento, al margen de que pueda existir diferencias políticas, aman a su patria, no están dispuestos a entregar a los gringos nuestros recursos naturales, porque Evo es el que defiende, ¿no?, nuestros recursos naturales, la soberanía, la dignidad de nuestros pueblos. Nos pasan esta información y yo creo, como algún rato decía, hemos desbaratado un hecho de sangre en nuestro país, en Bolivia, particularmente en la región del trópico de Cochabamba, y coincidentemente un día antes habían cortado energía, internet. Pero internet. No teníamos internet. No teníamos más de 2-3 horas. Sí. Habían sobrevolado drones por la zona de la Ocaña. ¿No? Entonces había helicópteros sobrevolaron la zona. Sí, entonces todo estaba armado, digitado, preparado para supuestamente una captura, pero en el fondo para mí esto es un plan, ¿no?, de la muerte, un plan sanguinario además, totalmente. Porque esto es como cualquier lugar. La Ocaña es como cualquier espacio, región o departamento que viven niños, que viven ancianos, jóvenes que estudian, que viven, hermanos y hermanas que viven del comercio. Imagínense realizar una operación con 8.200 soldados, 800-200 soldados. O sea, es grave la situación que hubiese sucedido si es que no tuviésemos hermanos patriotas, como tú lo has dicho, que nos alertan en su momento, porque yo pienso y digo, no, si yo fuera militar o policía, tal vez haría lo mismo, porque a mí personalmente como militar o policía, repito nuevamente, no me gustaría tener
que alguien del exterior o un estadounidense me esté dando órdenes en mi país, En mi territorio. en mi territorio, y yo inclinándome a un militar yanqui. O sea, eso no lo hago, no lo haría por dignidad y porque he jurado amar a mi Bolivia. Entonces son esos militares y policiales que tienen convicción, que tienen lealtad, porque no todos son malos, no hay que generalizar. Hay hermanos y hermanas, los vamos a llamar así, porque gracias a ellos estamos informados y estamos defendiendo nuestro país al lado de nuestro comandante Evo Morales. Así es, siempre habrá, ¿no?, patriotas que recalco que amen su patria al final de todo, su dignidad de nuestro país, la libertad de nuestro país. Creo que Bolivia ya no está en condiciones de ser entregado a potencias extranjeras, particularmente a Estados Unidos. En ese marco, pues, recalco, en buena hora, yo diría a tiempo, hemos recibido esta información y hemos desbaratado este plan. Claro, ellos creen pues que el Evo no tiene estrategia o continúa en la ocaña, tienen una información totalmente desubicada y por eso pretenden actuar de esta manera. Ahí están los compañeros inmediatamente. Ahí está. ¿Esto es en Ichilo, Puente Ichilo? Esto es en la novena división. Novena división. La novena división por los hermanos de acá de esta región, pero también ahí está en Río Blanco. Es eso, Río Blanco. Creo que inclusive continúan en vigilia los hermanos. Es exactamente, lo han denominado rondas campesinas de seguridad. Así que, bueno, no, estamos ya con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto anillo, sexto anillo, o sea, estamos movilizados. Y yo, como tú decías, desde aquí queremos agradecerles siempre de mucho corazón. No hay palabras para decirles gracias, hermanos y hermanas que están en vigilia, en la lluvia, en el sol, están ahí aculicando su hojita de coca con una firme convicción. Dicen, nosotros no nos vamos a cansar nunca, vamos a estar firmes hasta el final, porque así queremos contar nuestra historia de resistencia, porque ahora, hermano Loza, estamos en la etapa de resistencia. Tenemos que resistir ante estos ataques neoliberales, implementando políticas foráneas para el país. Es el caso justamente que ahora, como un accidente político, ni siquiera él creía que iba a ser presidente del Estado. Recalco, y lo digo en mayúscula, Estado plurinacional. Somos un Estado plurinacional, aunque el gobierno de Rodrigo Paz dice, tenemos que quitarlo lo plurinacional, necesitamos ser república. ¿Has escuchado esa versión? Bueno, primero, como usted indicaba, es muy rescatable, saludable la permanente movilización de nuestros compañeros que no están dispuestos y nunca van a abandonar a Evo. Abandonar a Evo sería traición a nuestra patria, a nuestro Estado, a nuestros pueblos, y por eso los compañeros viven movilizados las 24 horas. Como expliqué yo, en mi criterio, República era casi como una colonia de las potencias de afuera en los últimos años de Estados Unidos. Yo creo que el Estado plurinacional ha dignificado, y eso ha sido a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales. Es la dignidad del mismo pueblo, el Estado plurinacional. Inclusive el hermano Evo ha ido mucho más allá. A nuestro recordar, todos los gobiernos gobernaban a nuestro país sometidos al Fondo Monetario Internacional. La inclinación, ¿qué voy a hacer? Dame esto, yo voy a regalar los recursos a Estados Unidos. Somos un Estado mendigo. Mendigo, totalmente. Yo me recuerdo. Eso decían. No presencié a Víctor Paz Soros, si no me equivoco, dijo: Bolivia se nos muere. Se nos muere, la patria se nos muere. Así, no, lo voy a escenificar mucho mejor. Exactamente. Y Mesa decía limosna, ¿no? Limosna. Y yo tengo que extender la mano para pagar los sueldos de los maestros, de los médicos. No hay plata. También, con las disculpas del caso, el señor Rodrigo decía: necesito platita de afuera para pagar su sueldo. Y estamos en esa misma circunstancia. Es que yo veo, la República era como una colonia de los yanquis. Es una colonia, sí. Entonces, el Estado plurinacional dignificó. Y además a nuestro hermano Evo los gringos nunca lo van a perdonar, es que dignificó Bolivia y expulsó a la embajada americana en nuestro país, que se inmiscuía en los asuntos internos. ¿Cómo les habrá dolido ese momento, no? Claro,
de estar acá como dueños y señores, porque aquí que ayer estaban. era tu colonia, Ajá. Bolivia, ¿no? Ahora te digan, no, nosotros somos los bolivianos, tenemos nuestra dignidad. Claro. Fuera gringos, si quieren 2006. entrometerse, las relaciones diplomáticas con todo el mundo, pero si quieren entrometerse a nuestra situación interna, pues fuera gringos. Eso hizo Evo Morales. Nacionalizó nuestros recursos naturales, que era el botín económico de las transnacionales de ese entonces. Y han sido sus primeros pasos, en los primeros años. No como Rodrigo Paz. Lo primero que hace, ingresa a la presidencia, no hay platita, Estado cloaca. Ahora, ¿qué hacemos? No, nos vamos todos a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos, no sé si fueron, no sé si les atendieron, porque según información ni siquiera fueron atendidos por las empresas transnacionales, por el Banco Mundial, pero bueno, según ellos sí han tenido una reunión, que se han ido a pedir plata, al final no había la plata, la historia así como que va y viene y pierde toda credibilidad y vuelve con el discurso, ahora no hay platita. Manacancho, Janiuticol, Quechastica, Micharequeñanisti. No, nuevamente con el mismo discurso. Grave la situación la que vivimos en nuestro país, hermanos y hermanas. Yo sé que ustedes conocen muy bien del accionar de Rodrigo Paz. Sabemos, es un hijo del neoliberalismo, Rodrigo Paz. Es un hijo del fascismo. Es un hijo que ha vuelto después de 20 años a Bolivia con las mismas estrategias políticas de entreguismo, de saqueo, de sumisión, y ahora dice, seguramente le han aconsejado, porque no creo que haya sido la idea, o se le haya por lo menos iluminado, de decir, ahora, ¿cómo voy a gobernar un país según el cloaca? ¿Qué voy a hacer? Seguramente preguntó a su papá, puede ser, posiblemente, y le viene una idea, decretazos, hablemos de eso, de los decretazos. ¿Cuántos decretos tenemos hasta ahora? A ver, vayan viendo, hermanos y hermanas, son varios decretos. Y hablemos de este último conflicto que se tuvo. Y gracias a Dios digo, de verdad, yo no le tenía fe a la Central Obrera Boliviana con Guarachi, porque igual se ha sumido en corrupción, ha vendido conciencia. Ahora nace, se elige a su nuevo ejecutivo, que es Mario Argollo, y como que empieza a surgir y nuevamente a volver a las bases, según lectura que yo hago, Leonardo. Hablemos de la 5503, que ha sido un hecho también de resistencia en estas últimas semanas. Sí, bueno, si revisaríamos todos los decretos supremos, lindo sería. Sí, ahí hay que hacerlo. Que contiene. Conocemos el 5503, ¿no? Que para mí es otro como una especie de 21060. Peor. Es el peor que el 21060. Bueno, el tema del subsidio al combustible es otro tema, que nada tiene que ver con la Constitución. Inclusive para levantar la subvención, la Constitución dice, te señala que tiene que ser mediante la Asamblea Legislativa, no mediante un decreto. Totalmente tenemos conocimiento sobre eso, pero este 5503 para mí es el nuevo 21060 del año 2026, que pretende, ¿no? O que pretendía enajenar, regalar una vez más al neoliberalismo, al capitalismo, nuestros recursos naturales, particularmente el litio, los minerales en nuestro país. Y ahí es bastante loable, saludable, rescatable el accionar de la Central Obrera Boliviana. Yo desde muy niño, tanto en mi lugar de origen, también acá en la región del Trópico desde mis 9 años, escuchaba la radio y escuchaba la voz de los mineros en representación de la Central Obrera Boliviana, que decretaba huelga general indefinida. Y se cumplía. Se cumplía. Defendía la soberanía, la dignidad, los recursos, particularmente los recursos naturales y el derecho de los trabajadores del país. Entonces creo que ese grito minero, ese grito de la Central Obrera Boliviana ha vuelto estos últimos días, y esperemos que esto pueda continuar. Es bastante, muy rescatable el accionar de la Central Obrera Boliviana, aunque el 5503 pareciera que de manera discreta, inclusive mintiendo a la Central Obrera Boliviana, intentan artículo por artículo resucitar, poner en acción, en actividad muchos de los artículos del 5503.
Ahí tiene que estar atento nuestra Central Obrera Boliviana, pero por más, en el fondo, recalco una vez más, es muy rescatable la posición, el accionar, la actitud de la nueva dirigencia de la Central Obrera Boliviana. Así queremos a la Central Obrera Boliviana, ¿no? Inclusive más todavía, que defienda la Constitución. Ahora más aún en estos tiempos. Ahora más aún en estos tiempos. Así que es muy rescatable, el accionar de nuestra Central. Por supuesto había una masa por detrás, el sector campesino, el sector agrario, interculturales, nuestros maestros, he visto en las calles. Posiblemente nos podemos decir internamente, no, estos son del trópico o no, pero al final he visto a nuestros maestros, a nuestros médicos, al sector constructor, todos los sectores, movilizarse al son, a la corneta de la Central Obrera Boliviana. Las amas de casa. Las amas de casa. Han estado desde el primer día, las amas de casa se han autoconvocado y ellas decían, ¿no? Estamos desde el primer día y eso, días antes, realizando conferencias de prensa, ¿no? Bolivia no se vende, Bolivia se respeta, era el cartel que tenía una hermana y salió en las principales portadas, decía, ¿no? En nuestro medio, por supuesto, porque otros medios lo han intentado de una u otra manera invisibilizar esta protesta social, porque para eso también están, ¿no? Los medios tradicionales tienen que cumplir su rol, pero nosotros hemos estado haciendo seguimiento y las amas de casa hay que aplaudirlas. Ellas decían, no conocemos la 5503, pero sí sentimos la necesidad de salir a las calles, porque cuando vamos con 100 o 200 bolivianos, ya no nos alcanza. Incluso tenía la hermana su bolsita en Cochabamba y mostraba que había comprado medio kilo de carne, hueso y unos 2 o 3 verduras y ya no había sus 100 bolivianos. Decía, no nos han socializado, no conocemos, pero sí estamos sintiendo que la plata que genera nuestra pareja o nuestros hijos que trabajan no nos alcanza. Por eso estamos en las calles. Entonces la 5503 es pues peor que la 21060, que no ha sido abrogado en su totalidad, como lo dijo usted, hermano. Aún continúan y la lucha continúa de los movimientos sociales bajo el liderato de la Central Obrera Boliviana, que esperemos que ahora se ponga más atento, porque ellos son el ente articulador de los movimientos sociales para derrotar cualquier hecho que no satisfaga las necesidades del pueblo boliviano con este gobierno. Sí, esa es la Central Obrera Boliviana, ¿no? Que representa a toda la clase trabajadora del país. Inclusive yo con mucho corazón escuchaba al principal dirigente de la Central Obrera Boliviana decirlo: convoco a una movilización nacional a afiliados y no afiliados a la Central Obrera Boliviana, es decir, a todo el pueblo en general. Creo que eso es muy rescatable de la Central Obrera Boliviana. Yo, ¿qué digo en mi criterio? Del 5503. Por más que se pueda o se haya socializado, esto no se puede concebir en nuestro país. Esto no se puede aceptar en nuestro país. ¿Cómo puedes aceptar de manera inconstitucional, ilegal, de manera antipatria, aceptar ese tipo de decreto que en el fondo se lo estaban regalando a Bolivia? Una vez más, así como en tiempos neoliberales, así como con el 21060, se lo estaban regalando nuestros recursos naturales, la educación, la salud en nuestro país. Entonces, por más que nos puedan nutrir de información, socializar, ese tipo de decretos tan inconstitucionales no se puede aceptar en nuestro país. Eso tienen que repensar los gobernantes que tenemos en nuestro estado, de que el pueblo, quizás a nuestros padres muchas cosas lo han impuesto antes, ¿no? Pero ahora va a ser difícil. Tiene que repensar el gobierno de que este tipo de decretos no va a tener su efecto, va a rechazarse desde cualquier punto de vista en nuestro país. Desde cualquier punto de vista se va a rechazar, y por eso yo veo que el accionar, la convocatoria de la Central Obrera Boliviana es muy rescatable, muy aplaudible, y esperemos que nuestra Central Obrera pueda seguir incursionado en esta lucha de dignidad, en esta lucha de soberanía, en esta lucha de defensa
hacia nuestros recursos naturales del país, en esta lucha de defensa hacia los derechos laborales, derechos humanos en nuestro país, y no dejarse manejar con el gobierno que está en el palacio, sino no alejarse del pueblo, estar siempre al lado de nuestro pueblo boliviano y quedarse con el pueblo, porque como hace rato decíamos, los gringos vienen, se apropian, explotan, aprovechan económicamente y mañana se van a ir y chao. Y chao. Y nos dejan, ahora sí que nos hubiesen dejado en un estado cloaca, todo saqueado. Totalmente, totalmente. Todo, lo que hemos evitado con nuestra unidad. Lo que hemos evitado, y ahí es, como decía, es muy rescatable, muy rescatable. No, además, hermano Loza, hay que aclarar también y hay que reprochar el accionar de Rodrigo Paz, que si hubiese escuchado la voz del pueblo boliviano, que simplemente pedía la abrogación de la 5503, hubiese evitado las marchas que realizamos desde Caracollo, hasta Calamarca, hasta la sede de gobierno, hubiese evitado los bloqueos de camino, pero él se puso terco, se puso tosudo, dijo, no vamos a revisar la 5503, eso no se debate, no se habla, incluso nos llaman mafiosos a los que estamos movilizados, imagínate, incluso asevera y dice, no, la 5503 tiene principios y valores, o sea, tanta importancia le ha dado a su 5503 que no le ha interesado el boliviano y la boliviana que ha estado en las calles, que pasó la Navidad y el Año Nuevo luchando en las calles. O sea, incluso dice, tiene principios y valores la 5503, sabiendo y conociendo que vulnera la constitución política del Estado, por favor. Y uno dice, yo me enojo personalmente cuando escucho eso. ¿A ti qué te provoca? Bueno, primero yo creo que era una mala estrategia. Posiblemente ellos pensaron que estamos tomando una buena estrategia. Sacaron este decreto faltando 10 para Año Nuevo, Navidad. ¿No? Sacaron. Entonces ellos creían, no, los bolivianos van a estar distraídos con Navidad, Año Nuevo. Y los feriados más que nos pusieron. Y los feriados más, entonces no pasa nada. Nos mandaron a hacer turismo. Turismo, no pasa nada, este decreto se va a imponer, pero ahí... Como es rato decía, vuelvo a recalcar la valentía, la convicción de la Central Boliviana, dijo, permanecemos en movilización. Ni por Navidad, ni por Año Nuevo, no lo vamos a regalar nuestros recursos naturales, vamos a lucharla. Resistió, aguantamos, resistimos junto a la Central Boliviana, y al final, como usted indicaba, el gobierno decía, no se toca, no se revisa, ni una coma, no vamos a retroceder ni un paso, decían ellos. No, pero al final, en el alto, retrocedieron nomás. Y a mí me impresionó, no sé si podemos encontrar ese video. El gobierno está emborrachado, yo diría, empecinado con este tema de discurso de los 20 años de gobierno, que como que culpando a nuestro hermano Evo particularmente sobre las cosas, y a una doñita salía y decía, no me hablen de los 20 años, Bolivia no solo tiene 20 años, hablemos de todo. Yo creo que es muy rescatable de que en ese diálogo, si no me equivoco, en la ciudad del Alto, una hermana del campo, no la conozco, salía y decía, no hablemos de los 20 años, ¿qué es esto? Bolivia no solo tiene 20 años. Entonces creo que dolió bastante el gobierno, como si Bolivia tuviera 20 años, ¿no? Bolivia o solo haya tenido presidente a Evo, intentó justificar sus acciones culpando a Evo Morales. ¿Qué hay del señor Lucho Arce, que destruyó nuestro país? La señora Áñez. Con Evo, ¿cuándo teníamos este tipo de problemas? ¿Cuándo faltaba dólares con Evo? ¿No? Había trabajo, había empleo, inversión con el hermano Evo, pero yo ahí veía a una hermana, a una compañera, estaba en las redes sociales su discurso de que Bolivia no solamente tiene 20 años, no vengan a engañarnos, que como si Bolivia tuviera solo 20 años, ¿no? Eso decía la hermana. Y ha sido muy contundente su participación en esa reunión. Era una de las hermanas de las Bartolinas Sisa. Es el sentir del pueblo boliviano. Aquí el gobierno no puede buscar un falso argumento de que los 20 años, que el levismo, eso no va a resolver los problemas de nuestro país. Si hubieran serios, Bolivia tiene 200 años, más de 200 años. Entonces creo que era muy digno la hermana que encaró en la reunión, en el diálogo en la ciudad del Alto, de que es falso, es mentira, de que con el discurso de los 20 años
o 14 años no van a resolver los problemas económicos de nuestro país. Y ese decreto es totalmente inconstitucional, atentatorio. Como decía, si solo para levantar la subvención al combustible tiene que ser mediante la Asamblea. Peor todavía para nuestros recursos naturales. ¿Qué preveía este 5503? Digamos, yo, un extranjero, tengo plata, Bolivia, digo, presidente... Yo, la empresa transnacional. Transnacional, yeah. Y tú dices, aquí en Bolivia, señores del gobierno de Bolivia, he encontrado oro. Oro. Yeah. He identificado que hay harto oro, solicito explotar. Directamente me voy donde el presidente. Directamente al presidente. Si la asamblea o el gobierno no me responde en 30 días, entonces yo directamente exploto. Me llevo todo. Garantía 15 años. No puedo decir nada yo como boliviano. Como boliviano, tienes que dejar, mirar, ¿no? Cómo se sacan cómo están robando nuestra riqueza. Eso preveía el decreto 55. Era lapidario, realmente era un decreto supremo horroroso. Definitivamente era y continuamos en estado de emergencia. Aquí no ha terminado, hermanos y hermanas, esta historia que intenta imponer Rodrigo Paz. Hay que estar atentos a cada movimiento que haga el gobierno central de Rodrigo Paz. Lo han denominado el incapaz, así lo denominan, así como al Lucho traidor. Ahora el Rodrigo Paz el incapaz. El pueblo boliviano lo puso a través de las participaciones que tenemos también en las programaciones de la Radio Causa Chuncoca. Si no se corrigen, se siguen, van a intentar imponer decretos inconstitucionales como supuestamente para mejorar la economía, pues van a seguir teniendo el rechazo de nuestro pueblo, van a seguir teniendo los adjetivos que el pueblo naturalmente expresa ante un gobierno como esta. Entonces, ahí se ganaron todo, Y creo que el gobierno de nuestro país sabe ahora cuál es la fuerza del pueblo, sabe ahora cuál es la unidad de nuestro pueblo. Entonces, ahí el 21-0, claro, es lo mismo que el 21-060, el 55-03 ha sido derrotado para mí. Y por eso es muy considerable la actitud de nuestra Central Obrera Boliviana, y esperemos que la dirigencia abandone al pueblo, que siempre esté al pueblo, y por supuesto el sector campesino. Yo he visto muy bien movilizados a nuestros hermanos de La Paz, a los ponchos rojos, Tupac Katari, algunos hermanos cooperativistas, los ponchos guairurus, cooperativistas mineros. Creo que inclusive sobrepasando alguna decisión nacional de sus dirigentes nacionales, estaban en las calles marchando junto con nosotros. El sector del transporte, creo que tenían otro discurso sus representantes nacionales, pero igual ellos estaban ahí en la Lucio Gómez, trató de desarticular como siempre Lucio Gómez, ese dirigente que no tiene conciencia social, continúa actuando como lo ha hecho con la Yanine Áñez, como lo ha hecho con el traidor de Luis Arce Catacora, y continúa dándole la espalda al señor Lucio Gómez, que es el máximo ejecutivo de transportes, pero no le salió la jugada. Al final ahora viene con el discurso de que la 5503 nos había afectado, porque se han reunido con el Rodrigo, se han reunido, salieron, se han abrazado, se han dado la mano, salieron felices. Y dije, no nos vamos a movilizar el sector de transporte porque hemos entrado en acuerdos, pero estos últimos días salió nuevamente a los medios de comunicación a aseverar y manifestar, el gobierno no nos está cumpliendo, no nos está cumpliendo las promesas que nos ha hecho. Entonces, pues el gobierno en su reality de diálogo, según él, más que de diálogo era socializar el 5503, y muchos lo denominaron un reality show de Rodrigo Paz, el que convence con su oratoria. Pero algunos se han dejado convencer, pero la gran mayoría de los hermanos y hermanas, líderes, dirigentes han estado firmes con su pueblo. Ya para ir redondeando este espacio, ¿cuál es el mensaje que podemos enviar al pueblo boliviano? Que estamos en resistencia, estamos en estado de alerta, porque sabemos, mis hermanos, que estamos con un gobierno neoliberal, con un gobierno derechoso que no le interesa
las necesidades, atender las necesidades del pueblo boliviano en tema salud, en tema educación, en tema de generar fuentes de empleo, en tema de ser soberanos independientes. Si no tenemos un gobierno que está sumido al imperio yanqui, que está sumido a las políticas foráneas y que la 5503 como otros decretos son pues enviados desde allá y repartidos como barajas, no solamente para Bolivia, sino también para Argentina, que fue implementado un similar decreto, para Ecuador de la misma manera, en Chile de la misma manera y Bolivia. O sea, son decretos supremos foráneos que no van a cumplir las necesidades del país porque no son reales y no son veredas. Para ir cerrando este espacio, hermano. Sí, la filosofía, ¿no?, del 5503 es el mismo del 21060, que lamentablemente, yo diría casi después de 30, 40 años, buscaron aplicar en nuestro país. 21060 era un discurso económico que allá en 1985, para resolver la economía, y supuestamente este 5503 tenía esa misma filosofía, ¿no?, esa misma filosofía de privatizar, de enajenar, de regalar nuestros recursos naturales a las transnacionales, y por eso el pueblo se moviliza, por eso el pueblo se ha movilizado y yo diría ha derrotado esa filosofía capitalista, esa filosofía privatizador, esa intención de enajenar, de regalar nuestros recursos naturales a las transnacionales. Y ahí, como decía, la Central Obrera Boliviana pues se paró muy bien. Si recordamos, cuando implementaron el 21060, para mí eran los abuelos y los padres de los que están gobernando en este momento. Exactamente. O si no eran abuelos ni los padres, eran por lo menos los tíos que implementaron el 21060 a título de que Bolivia se nos muere. La relocalización. De nuestros hermanos mineros. Entonces ahora eso es lo mismo, inclusive mucho más grave todavía. Es terrorífico. Si revisaríamos detalle por detalle, este 5503 es más peligroso, es más profundo antipatria que el 21060. Ahí solo pedimos a nuestro pueblo unidad, a nuestro pueblo unidad, a nuestro pueblo pedimos movilización, a nuestro pueblo pedimos evaluación política, evaluación patriótica, evaluación democrática, y por supuesto pedimos a nuestra Central Obrera Boliviana mayor lucha, mayor contundencia, no abandonar a nuestro pueblo, siempre estar adelante, al lado de nuestro pueblo boliviano, como Central Obrera Boliviana, como padre de los sectores sociales de nuestro país que aglutina nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana. Entonces estamos en esa coyuntura, estamos en esa lucha de defender la dignidad, la soberanía, nuestros recursos naturales, en defender nuestra constitución política del Estado boliviano, que gracias a nuestro hermano nuevo se llevó adelante nuestra constitución, y ahí clara es la figura sobre nuestros recursos naturales, sobre qué es lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa Plurinacional, que hoy en día son más espectadores que actores en distintos temas, porque el gobierno no gobierna con leyes, sino en base a decretos supremos. Peor todavía, es aceptable los decretos supremos que sean acorde a la constitución política del Estado, acorde a la necesidad del pueblo boliviano, pero es intolerable, es inaceptable decretos supremos como este 5503 que no están en concordancia con la constitución, peor todavía con nuestra realidad, peor todavía enajenando nuestros recursos naturales. Eso nadie se lo va a aceptar a este gobierno, a ningún gobierno, no lo podemos aceptar, que se lo regalen una vez más nuestros recursos, como destruyeron el Cerro Rico de Potosí, como se lo robaron. Entonces no podemos repetir la misma historia, y da pena mucho, mucha pena que hayan bolivianos que tengan, usted hacía mención, me olvidaba, este 5503 es muy similar, era la intención muy similar a lo que se va aplicando en Ecuador en este momento, a lo que ha pasado o lo que está pasando en Argentina con Milei en este momento. ¿Resolvió la economía de Argentina? No resolvió, lo empeoró. Claro. El señor entró hablando que la patria, que el populismo, que la corrupción, en fin de cosas, gritando entró.
¿no? Le mandaron esta misma receta, claro, con otro número, seguro con otra letrita, ¿no? De los del norte, y aplicaron bajo condiciones en Argentina, en Ecuador están aplicando lo mismo, y no resolvió ninguna situación en Argentina. Y estoy seguro, si no hubiera sido la lucha del pueblo, si no hubiera sido la lucha de la Central Obrera Boliviana, de nuestros hermanos del campo y la ciudad, del magisterio, salud, juventud y otros sectores, estoy seguro se hubiera impuesto al 100% este 5503, y de aquí 3 años, 4 años, estos señores que están firmando hoy en día los decretos se hubieran ido del país, y los derrotados o los que destruidos, como en Argentina, hubiéramos sido los bolivianos, ¿no? Inclusive en este decreto era gracioso, ¿no? Creo que tenía 121 o 121 artículos, ¿no? Sí. 121 artículos. Pero en algunos artículos hablaba supuestamente de un artículo 124. Sí, eran fantasmas. Y no existía ese artículo, no llegaba hasta ese artículo. Algunos eran en inglés, algunos términos dentro de este decreto, este tema de rapidez, inmediatez, en 30 días, usaron esas consideraciones en términos de inglés. Eso nos da a pensar que este decreto le votaron desde Estados Unidos al Palacio, y esto implementen, por favor. Esto implementen. Obedezcan. Esto es la instrucción, esto es la orden, esto es la receta. Entonces, eso pasó. Les fue mal, ¿no? Siendo más críticos, les fue muy mal porque, bueno, también tuvimos algunas charlas muy extensas, un ampliado extraordinario aquí en la UCAeñe, donde el ex parlamentario Santos Mamani expuso y mostró con pruebas, y decía que estos decretos eran copias y pegas de otros decretos, tanto de Argentina, con el Milei que implementó, como lo dijimos, de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. O sea, ha sido broma. De verdad que sus técnicos ni siquiera, yo pienso que tenían idea de lo que contenía el decreto supremo, que era lapidario extractivista, que no solamente afectaba a un solo sector, sino que nos afectaba a todos. A todos. Es por eso que nos hemos movilizado y le hemos dicho basta. Por ejemplo, vamos un poquito, se me viene justamente acá el tema de Ecuador. También salieron en movilizaciones porque Daniel Noboa les quitó la subvención del combustible. No solamente era eso, ¿no? Como acá pasó lo mismo. Primera escena, subvención combustible, por lo tanto subió todo hasta ahí bien. Pero más de atrás, los artículos, los contenidos son lapidarios, como ya lo hemos dicho, y en Ecuador pasó lo mismo, ¿no? Intentaron movilizarse, hubo muertos, han estado movilizados más de un mes en Ecuador. Pero el gobierno, con su estrategia de dividir, hizo eso, dividió en Ecuador. Por lo tanto, la lucha quedó hasta por ahí nomás. Lo que no pasó en Bolivia, ¿no? En Bolivia somos muy unidos, tenemos sectores sociales que se levantan junto con sus ejecutivos que tienen conciencia social, y eso hay que aplaudir a todos los hermanos dirigentes, a sus líderes, a las hermanas Bartolinas Cisas, que salieron a movilizarse, dejando los quehaceres de la casa, dejando el fuente de trabajo del día a día, aún en estos tiempos muy complicados, porque dejar de trabajar un día es dejar de alimentar a los niños, es dejar de ahorrar para la educación en este contexto en el que estamos viviendo, pero hemos salido a defender, y tenemos que continuar haciéndolo porque estamos en estado de emergencia. Hermano Loza, es triste, pero es la realidad. Van a continuar intentando saquear nuestro país, y eso... Yo qué percibía, o qué decían algunos compañeros: yo prefiero movilizarme un día, 2 días, que tener hambre 20 años, 30 años o 40 años. Eso decían. Y algunos compañeros decían, de edad decían, yo siempre he defendido, yo siempre he marchado, yo siempre he movilizado en defensa de nuestros recursos, y ahora no puedo ser ajeno, voy a ir. Sin ser delegado de la base, de la organización, estaban en movilización, estaban correteando, estaban marchando, y por supuesto los jóvenes estaban completamente movilizados en todo el territorio nacional. Pero yo siento que el imperio, ¿no?, ha usado, como esa te decía, una mala estrategia. ¿Quién conocía del decreto esa noche que lanzaron? Solo se informaba: el decreto supremo 5503 levanta la subvención. Y todo encorbatados. Todo. Traje. En traje, elegantes, ¿no? Y no nos querían decir la verdad. Claro. No nos querían decir la verdad.
pretendían hacernos creer, ¿no?, que solo era el combustible. Por eso algunos del transporte se equivocaron, para mí se equivocaron, no analizaron, no evaluaron, no detallaron el decreto 5503. Han ido, el gobierno los engañó. Mira, ustedes están haciendo fila, los voy a traer gasolina, pero va a costar tanto, así que retiren, no movilicen. Entonces, estaban escondiendo para mí. Yo saludo al hermano Evo en ese tiempo. No sé si era un programa como esta, Evo es Pueblo, líder de los humildes, o en otro programa, agarró el decreto, empezó a detallar. Y no era el combustible era el discurso, el combustible era el decorado del decreto 5503. Y el pueblo boliviano empezó a hacer su propia evaluación, análisis. Como usted indicaba, hemos hecho un ampliado acá de las 6 federaciones. Yo saludo al exdiputado Santos Mamani, explicó excelente. A partir de ahí salieron en televisiones analistas nacionales e internacionales que el decreto 5503 no era pues combustible, no era solo el combustible. En el fondo había otro peligro profundo, atentatorio, contradictorio, como usted decía, lapidario para nuestro país. Entonces eso nos hemos dado cuenta y el pueblo de por sí se levantó. Por eso algunos dirigentes anticipadamente, muy precipitados, acordaron que solo creían en el decreto que solo hablaba del gasolina, del diésel u otros carburantes, y no se dieron cuenta. Por eso rebasaron a sus dirigentes. Sin su dirigente nacional, sin su confederación, la gente estaba marchando, estaba movilizado en las calles. Entonces, bueno, el gobierno, los gringos, en realidad se equivocaron una vez más con el pueblo boliviano, que pretendían hacernos creer que solo era el combustible, no había otra cosa más, eran angelitos estos tipos. Pero hemos revisado 121 o 22 artículos había tenido. En inglés algunos términos, y hablaban de unos artículos fantasmas de 124, creo. Entonces, no, pues ni siquiera han hecho, creo que los mismos ministros no conocían el decreto, solo firmaron y punto. No, como antes. Y el presidente Evo siempre comenta, ¿no?, muchas cosas. Sí. El tema de la ley 1008. Eso, hay que la ley 1008, ¿no? También vino de afuera. También vino de afuera. Y él, en su estado de dirigente, si no me equivoco, había ido a La Paz a consultar, o a Cochabamba, a algunos parlamentarios. Quiero conocer el 21, ¿cómo se llama? La ley 1008. Quiero conocer. Y había dicho, señor Evo, vamos a traducir a español, todavía está en inglés, te vamos a pasar, creo que hasta ahora no han traducido de inglés a español, no han debido encontrar uno que transcriba de inglés a español, hasta ahora no lo han pasado a nuestro hermano Evo, ese decreto, la ley 1008, la ley 1008. Entonces, es muy similar a esto, y los bolivianos ya no nos podemos equivocar, no necesitamos a los gringos, no necesitamos una receta extranjera, no necesitamos no sé, parecernos a alguien de afuera. Los bolivianos ahora ya hay grandes profesionales en nuestro país que pueden resolver, o se puede resolver, la economía de nuestro país. Yo creo que la receta gringa, ¿no?, en el mundo ya no sirve. Ya queda obsoleta. Totalmente obsoleta, ya no sirve. Ya no somos de antes, así que de pueden hace 30 seguir escribiendo años atrás, ¿no? De hace 30, 40 años atrás. Es muy obsoleto la receta gringa. Sí. Así como este 5503. Totalmente obsoleta. El pueblo se da cuenta perfectamente. Pueden maquillarlo, pintarlo, dibujarlo bonito, que como si este decreto si solo estaría o estaba levantando la subvención, pero en el fondo era otra cosa. Inmediatamente reaccionamos, defendimos a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y tumbamos, yo diría, otro o más peligroso o igual que el 21060 en nuestro país. No, y además hay que aclarar algo muy importante, hermano, es que tenemos una similita de la revolución, yo lo llamo. ¿Sabe a qué me refiero? Cuando el expresidente Evo Morales Saima, nuestro hermano, comandante Evo, asume el poder, ¿no? Entonces el pueblo boliviano y los países latinoamericanos nos empoderamos, ¿no? Al ver a uno de nuestros hermanos asumiendo el poder con un apoyo absoluto de los movimientos sociales, asume el poder, empieza a trabajar desde muy temprano hasta muy de noche, empieza a planificar
donde muchos de la derecha en ese entonces decían, no, va a durar poco tiempo, dejémosle nomás que se esté organizando ahí. Aún no nos tenían credibilidad a los movimientos sociales, porque ese era el pensamiento que nos habían inculcado incluso desde los colegios, de que el gringo tenía la razón absoluta, ¿no? De que nosotros los indígenas ahí nomás hay que estar sumisos. Pero cuando ya elegimos a nuestro líder, ahí nace la semilla de empoderarnos, la semilla de la revolución. Y cuando va encaminando de a poco, va el tema de planificación, nacionalización, y les da una lección lapidaria a los gringos de que un indígena puede gobernar su país. Ahí nace jóvenes revolucionarios de ahora que se levantan y dicen, a ver, un ratito, si tuvimos un presidente que ha podido con todo, un indígena que ni siquiera terminó la colegiatura, pero el amor a la patria es tan importante, y ser conscientes con nuestros valores y trabajar por nuestro pueblo como lo ha hecho el hermano Evo Morales Ayma. Eso es lo que no les gusta al imperio norteamericano, que ahora, no solamente en Bolivia y en América Latina, un indígena de este color de piel se levanta, y las mujeres también decimos, si pudo Evo Morales, nosotros también lo vamos a poder. Entonces Estados Unidos tiene que tener bien en claro que los tiempos cambiaron y que tenemos un líder que nos ha sembrado esa semillita, que lo vamos a ir transmitiendo de generación en generación, que los tiempos han cambiado y vamos a defender nuestros territorios, nuestros recursos naturales con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras garras, primero con la razón, con una lectura real de lo que es Bolivia y de lo que tiene Bolivia. Sí, yo me acuerdo en muchas entrevistas, congresos ampliados, encuentros nacional e internacional, el hermano Evo varias veces expresaba y decía cómo nos miraban, tanto la élite o la casta gobernante hasta ese entonces en nuestro país, y por supuesto esa élite de afuera, que decían, el hermano Evo decía, pobre indiecito, que se divierta un poquito, luego lo vamos a sacar nomás, aunque en forma graciosa el presidente siempre expresa, pero ellos creían que nos íbamos a... Llegaba 4 o 5 de la mañana el presidente Evo al palacio, ¿no? A organizar, a planificar, a reunirse. Ahora no sé, nuestros gobernantes, ¿qué hora llegarán? ¿Trabajará el perezoso de paz? No sé, llegarán o no llegarán. Estar aquí, porque con sus 55-15 también le permite gobernar desde donde él quiera, virtual. Desde España. Siga nomás, siga. Entonces, así decía nuestro hermano Evo. Ese indiecito que nos ninguneaba, tenía un amor inmenso por su patria, por su pueblo. Empezó las nacionalizaciones, empezó a generar la economía, ha refundado nuestro país, ha distribuido nuestros recursos económicos en base a los recursos naturales, y ya empezaron en 2008, 2009 a decirnos, no, creo que este indiecito se va a quedar, hay que hacer algo. Es peligroso, dijeron. Por eso la media luna, las autonomías. Yo me acuerdo que no lo dejaban aterrizar en Santa Cruz, en Tarija, creo, en algunos departamentos. No es que el Evo estaba haciendo mal, el Evo estaba recuperando la patria, estaba recuperando la dignidad, estaba recuperando la economía. Entonces dijeron, no, los indios no nos pueden ganar aquí, tenemos que sacar como sea. Somos esa reserva moral, transparente. Creen que si el Evo hubiera sido corrupto, hubieran dejado gobernar 14 años, imposible, no dejaron. Claro. Hoy en día acusan, ¿no? De cualquier cosa, acusan de cualquier cosa, pero menos narcotraficante, ¿no? O menos corrupto, no lo acusan. Entonces somos esa, venimos de esa lucha, así que no va a pasar por Bolivia ningún decreto como 5503 que atente a nuestra soberanía, que atente a nuestros recursos naturales, y vamos a estar ahí siempre firmes, parados, como corresponda, para defender. Y por eso yo creo que los gringos están equivocados, su receta ya no va a funcionar, ya no es como antes, va a resbalar en el pueblo boliviano particularmente,
la receta gringa que pretenden aplicar como con este decreto 5503. No, y que además si los gringos, Donald Trump quiere infiltrar o quiere tenerle de peón a un presidente de un país como es de acá de Bolivia, el señor Rodrigo Paz, pues que elija muy bien y que sea un boliviano nacido en Bolivia y no un extranjero que no conoce absolutamente de la realidad del país, porque desde ahí parte aquello. ¿Cómo haces tú? Yo digo, no, yo autoridad, obviamente tengo que tener personal que de mi confianza, pero que conozca el lugar donde vive para poder hacer algún decreto o algo así, porque si tienes a alguien que ni es boliviano, ¿en qué le va a aportar? Más bien le va a perjudicar, ¿no? Así que ojo con eso. Bueno, un consejo sano, entrecomillado, y que se pongan a analizar mejor, porque no estamos en tiempos ya atrás de hace 30 años. Estamos en tiempos donde vamos a defender los herederos de la revolución, los herederos de nuestros padres, bisabuelos que siempre han luchado. Somos un pueblo luchador, un pueblo revolucionario. Y aquí agreguémosle un tema que ha sido de análisis y debate, hermano Loza, el tema de la ley de los antibloqueos. ¿Qué le parece aquello? Porque hay mucho rechazo de la Central Obrera Boliviana, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, del sector minero, porque ellos se han levantado ya y le han dado un ultimátum al gobierno central y más aún a los parlamentarios que no son del pueblo, que son todos de la derecha, porque no esperemos que ellos defiendan lo justo, ¿no? Son derechosos todos los parlamentarios, diputados y senadores. ¿O qué dice usted, hermano Loza? El tema de antibloqueos, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la lectura que hace de la ley? Yo creo que sería, socialmente hablando, otro error más del gobierno. El tema de las movilizaciones es constitucional en nuestro país. Sería otro tema inconstitucional. No solo la marcha, la huelga, bloqueo, otras movilizaciones, es constitucional en nuestro país. Bueno, el egoísmo político, el sectarismo político, el odio político nos puede destruir a nuestro país. No comparto, definitivamente no comparto esta ley. Esperemos que nuestros parlamentarios y por supuesto el gobierno puedan reflexionar. Bueno, por eso decía odio político, desprecio político. Pareciera que solo nos quieren atacar a nosotros, pero yo me acuerdo que para tumbar o para consolidar la dictadura de la señora Áñez, ¿qué hicieron ellos? ¿Acaso no tomaron ciudades? ¿Acaso no bloquearon ciudades? ¿Acaso no atentaron a personas? ¿Acaso no atentaron a instituciones? ¿Y qué hay de eso? El señor Camacho, creo en 20 y tantos o 30 días, le bloqueó con pititas al señor Lucho Arce, ¿no? Entonces, ¿qué hay de eso? Y por eso el ira política, contra alguien o contra algún sector o contra un pueblo puede ser un gran error en nuestro país, y espero que los parlamentarios y el propio gobierno no cometa ese error. Algún miembro de la Central Obrera, yo escuché decirlo, el tema de las movilizaciones, incluido el tema de las carreteras, es como una herencia de lucha. Claro. En defensa de nuestros recursos. ¿Quién quiere por ocioso ir a bloquear? Nadie. ¿Quién por deporte no quiere ir a bloquear? Nadie. Y no lo vamos a hacerlo. Por lo que a mí, yo me he soñado mal, así que mañana decreto bloqueo de caminos. Eso nunca va a haber. No hay, pues. No va a haber. Entonces, nadie por ocioso o por burla o por bronca a alguien va a ir a bloquear. Difícil, no lo vamos a hacerlo. Porque tiene un proceso además, claro, hermano. Es una reunión, 2 reuniones, planteamientos, se agotan las instancias. Es una medida extrema, por supuesto, pero recalco, a ver, nadie por una bronca política va a decirlo, mira, ya a mí me ha ocurrido, ¿no? A este gobierno no me ha escuchado la llamada y mañana bloqueo nacional. Eso no va a haber nunca. Esas medidas extremas siempre va a ser para defender nuestros recursos naturales, en la última instancia, la constitución política del Estado, la democracia en nuestro país. Entonces, yo creo que
Sería un grave error. Otro error de Otro Rodrigo error Paz sería, y sus parlamentarios. Y espero que no se cometa ese error. Esperemos que estén escuchando el programa y escuchen al pueblo boliviano que está rechazando en lo absoluto este proyecto de ley antibloqueos, porque si no, nuevamente se va a convulsionar el país y nuevamente Rodrigo Paz, se va a ir esta vez no solamente a Tarija, como ha estado monitoreando este último conflicto social por la 5503, ha estado en Tarija y además quería reunirse por vía Zoom con la Central Obrera Boliviana, que para mí parecía una falta de respeto. Ahora nuevamente está intentando caer en esas ideas fuera de lógica, el tema del antibloqueo. Bien, hermano, ahora hablemos de otro hecho que ha sido el 3 de enero, ¿no? Amanecimos, personalmente no creía lo que estaba sucediendo. Mi colega de trabajo desde las 2, 3 de la mañana había estado haciendo el monitoreo y me dice, han capturado o han secuestrado a Nicolás Maduro. No. Y ahí uno hace la revisión y justamente un hecho grave lo que está pasando en América Latina. Un hecho donde Estados Unidos intenta mostrar el poder absoluto que él tiene, porque quien no se somete a él, lo dijo en conferencia de prensa, aténganse a las consecuencias. Les puede ir peor que a Nicolás Maduro, así que tienen que nomás someterse a nuestras ideas, a nuestras políticas. Eso ha mencionado. ¿Cuál es la lectura que haces, hermano Leonardo? Porque continuamos en estado de emergencia, en estado de zozobra, porque tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando, no solamente en Bolivia, sino también en el contexto internacional, como lo que sucedió con Venezuela. Bueno, primero, así como algún rato hemos expresado, Venezuela, el Estado venezolano, el pueblo venezolano, el gobierno venezolano ha sufrido un ataque, una invasión de Estados Unidos. Maduro es prisionero de guerra. Siendo presidente, Maduro ha sido secuestrado por el gobierno de Estados Unidos. Segundo, queremos una vez más expresar y decir a nuestra hermana bolivariana República de Venezuela, a ese pueblo valeroso, a ese pueblo que no se doblega, a ese pueblo que no se entrega, a ese pueblo que no se rinde ante el gringo de Estados Unidos, decirles mucha fuerza, queridos hermanos venezolanos. Tienen a su presidente secuestrado como prisionero de guerra, a su esposa, Celia Flores. Están secuestrados ellos, y solo expresar y pedir a nuestros hermanos de Venezuela fuerza y unidad. Sé que Nicolás Maduro, presidente, cualquier momento va a retornar a Venezuela y continuar el mando de ese pueblo valeroso, de ese Estado valeroso de Venezuela. Así que enviar desde acá, desde Bolivia, toda nuestra fuerza y por supuesto a la hermana República de Cuba. Sí. Perdieron a varios revolucionarios, asesinaron, ¿no?, al secuestrar como prisionero de guerra al hermano Nicolás Maduro. Así que también todas nuestras condolencias al pueblo cubano, que perdieron a grandes guerreros, a grandes revolucionarios, a grandes latinoamericanos, a grandes internacionalistas que defendían la vida, que defendían la independencia de nuestros pueblos. Y lamentablemente la monstruosidad de los Estados Unidos invadieron a Venezuela, peor que en una guerra. Entonces perdieron muchas vidas. Todas nuestras condolencias, y decimos siempre a Venezuela, a Latinoamérica, a los países bolivarianos, a la patria grande, le decimos siempre mucha fuerza. Tenemos la misma lucha, tenemos los mismos intereses comunes, tenemos la misma convicción de luchar a favor de nuestros pueblos, a favor de los humildes, a favor de los trabajadores. Así que estoy segurísimo, doy mi cabeza,
Venezuela no se va a entregar al gringo de los Estados Unidos. Venezuela va a defender su dignidad, va a defender su revolución, va a defender a su pueblo y va a defender su constitución. Le decimos una vez más, fuerza Venezuela. Sé que el mundo está, los pueblos del mundo estamos con Venezuela, y cualquier rato esa tramoya, ese falso argumento de narcotráfico, terrorismo, no tiene ni pies ni cabeza. Va a caer y Maduro va a estar nuevamente en Venezuela en cualquier momento como presidente. No, y además ese discurso que maneja Donald Trump, el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo, creo que ya es tan ambigua, ex senadores, que nadie le cree ya, pues, ¿no? Es como cuando uno repite una y otra vez lo mismo, y dice, pero si no es verdad. Ya Estados Unidos tendría que buscar otras palabras u otras terminologías que pues justifiquen lo injustificable, ¿no? Sabemos muy bien a qué es lo que quiere Estados Unidos de Venezuela y de los países latinoamericanos. Y esos son sus tierras raras. Y no solamente el petróleo, Venezuela también es rico en tema de potencia, en tema de oro, senador. Entonces, hay tanto que extraer de Venezuela que Estados Unidos, como está perdiendo su potencia económica y está siendo rebasada por China, ¿qué es lo que él quiere? Como un pulpo, alimentarse, saquear, y usar este término de terrorismo, el término de la lucha contra el narcotráfico, ya quedó obsoleta, y uno dice, ya nadie le cree a las aseveraciones. Mejor que sea más sincero y que sea más directo. ¿Por qué irte con medias tintas, con intentar disimular? Porque si uno quiere ser buena persona, tiene que hacerlo buena persona. Si uno quiere ser mala gente, hay que ser también pues mala gente. ¿Para qué vas a mostrar tu doble personalidad que ni siquiera tú mismo te lo crees, hermano? ¿O qué dices tú? Y hay otro tema que también quisiera, por ejemplo, en la conferencia de prensa que sale Donald Trump y dice, no, a ver, lo tenemos a Nicolás Maduro y a su esposa, está acá, lo vamos a traer. Pero advertimos al pueblo, al mundo y a Latinoamérica, dice, ¿no?, que si no hubiese estado en estas condiciones el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, él lo quiso, él se lo buscó, se lo ha propuesto. Hemos intentado negociar con Nicolás Maduro, pero él no lo quiso. Y ahora mira, está ahí, lo tenemos nosotros, somos el máximo poder, dijo. Ojo, Y yo ahí mismo decía, es que Nicolás Maduro es tan leal a su pueblo como un buen revolucionario, que imagino yo que le han propuesto sumas numerosas, pero él no se dejó convencer, no se dejó vacilar por esas propuestas personales, sino que Nicolás Maduro ha resistido y resiste hasta ahora, y decir, el pueblo me ha mandado, tengo un mandato del pueblo, el cuidar los recursos naturales. Ninguna oferta jugosa va a hacer que yo doblegue. Y está firme Nicolás Maduro donde esté en Estados Unidos. Y se muestra ese liderato que también hay que aprender de él, de nunca doblegarnos ante las ofertas de Estados Unidos, de siempre estar con el pueblo, y así como lo hace Nicolás Maduro, junto a su pueblo, porque el pueblo venezolano continúa movilizado en las calles, continúan, van al trabajo, en sus tiempos libres se reúnen y empieza la manifestación, y con el lema, lo queremos acá a nuestro presidente. Así, lo que Estados Unidos tiene que entender, no puede seguir haciéndose a los sordos ni a los ciegos. Tiene que entender que ella no es una potencia mundial, peor hablando en lo económico, ni en lo comercial. Eso tiene que, posiblemente bélicamente, porque él genera guerras para vender armas. Exacto. Posiblemente ahí tenga todavía algún acierto, pero Estados Unidos tiene que entender definitivamente, por favor, que ya no es ninguna potencia, ni política, ni económica, ni social. ¿Quiénes son ellos? ¿Son dueños del mundo? ¿Son los patrones del mundo? ¿Cuál es la figura? Yo digo, Estados Unidos, por favor,
no sean caprichosos. Entiendan de una vez que los pueblos hemos despertado, que los pueblos nos hemos rebelado, ya no son ninguna importancia para el mundo. Y mira las cosas que ocurren en el mundo. Estados Unidos está acostumbrado a secuestrar presidentes, ¿no? Gaddafi, si no me equivoco, secuestraron y mataron. Mejor no lo mataron, gracias a Dios, a Nicolás Maduro, a su esposa, pero secuestraron, prisionero de guerra. Sí. Entonces Estados Unidos definitivamente tiene que entender que ya no es ninguna potencia en el mundo, por favor. Posiblemente todavía fabrica armas y venda. Él mismo ocasiona guerras y vende. Es un negocio. Inclusive usa el tema del narcotráfico mediante la DEA para capturar países, ¿no? Para someter países. ¿Qué tipo de lucha contra el narcotráfico es esa? Es grave. Mira, nos dicen a nosotros, nos acusan un poquito, apartándonos de nuestros hermanos de Venezuela, Bolivia, que el narcotráfico, que la DEA. Trópico. Como si la DEA fuera solución para eliminar el narcotráfico. En Perú, ahí están las bases militares y la DEA. En Colombia, casi 100.000 hectáreas de coca en Perú. En Colombia, más de 200.000 hectáreas de coca. Pero, por favor, Estados Unidos tiene que entender que la DEA no es ninguna solución ni para luchar contra el narcotráfico. Usan el pretexto del narcotráfico, usan el pretexto del terrorismo para matar presidentes, para secuestrar presidentes, como en el caso de Venezuela. Es un cuento que el mundo no la cree, que el presidente Maduro ha sido secuestrado o es por cuestiones de narcotráfico y terrorismo. Nadie se lo cree ese cuento, ni un niño de Estados Unidos no lo cree, porque el mismo gringo textualmente dijo, es decir, el presidente de Estados Unidos textualmente dijo, en el fondo dijo al mundo, a mí no me interesa su situación del Nicolás Maduro y su esposa, por favor, no me interesa. Lo que me interesa es el petróleo venezolano, es el mineral, el oro venezolano. Textual, está ahí en las grabaciones, el gringo dijo, yo voy a entrar a administrar. Inclusive, ¿qué moral, qué autoridad tiene a nombre de Venezuela? Dice, Cuba no va a tener petróleo venezolano. ¿Quiénes son ellos? Por eso. Es increíble. Entonces, a Estados Unidos, ni en broma, ni en el circo mismo de los Estados Unidos, nadie lo cree que Maduro está secuestrado como prisionero de guerra por el temas de terrorismo, narcotráfico, no sé qué cargos le inventaron. Eso es mentira. El gringo mismo al día siguiente dijo, a mí no me interesa la situación legal o política de Maduro, lo que me interesa es apropiarme, ¿no? Del petróleo venezolano. Por eso digo, Estados Unidos ya no es ninguna potencia mundial. No. Estos tipos viven de sangre ajena. Estos tipos viven de la plata ajena. Como a un mes atrás, creo, no sé cuántos, una barcaza de petróleo venezolano secuestraron, robaron en las costas, secuestraron. Entonces yo creo que es mentira, es una gran mentira. Y como tergiversan el discurso, donde dicen, no, nos robaron nuestro petróleo. Dijo eso Donald Trump, nos robaron nuestro petróleo y nosotros teníamos que rescatarlo. Imagínate esa aseveración y yo digo, ya, esto ya es suficiente. Y a pesar de ello, intentan mostrar el poder absoluto, la cual tampoco les va bien, porque ¿qué poder puede mostrar un presidente si es más falso que el falso conejo, Leonardo? Un poder donde se maneja simplemente discursos de mentira tras mentira, como la lucha del narcotráfico, terrorismo, de lo que se le acusa a nuestro hermano Nicolás Maduro. O sea, para que tú tengas esa credibilidad necesitas también realizar actos que realmente sean reales y veredignos, no como los discursos falsos que maneja Donald Trump. Sí, terrible el gringuismo que generan ese discurso que están luchando contra el terrorismo, contra el narcotráfico. En el fondo el interés, como decía, son los recursos naturales, es el dominio geopolítico que ellos pretenden a la fuerza implementar. Y todavía son capos, ¿no?, para hablarnos de democracia. Sí. Se creen expertos para hablarnos de la libertad. Y por favor, si Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es el país más invasor del mundo, más saqueador del mundo de estos últimos tiempos, hay muchas otras potencias, así como Rusia, China y otros, India, desarrollan naturalmente
sin invadir a nadie, sin robar a nadie, sin someter a nadie, sin chantajear a nadie. Pero Estados Unidos están descaradamente invadiendo. Todo a la fuerza. Todo a la fuerza. ¿Qué modernidad puede ser eso? ¿Qué potencia puede ser eso? Que te roban a la fuerza de frente. ¿Cómo y es totalmente inhumano e inaceptable que el gringo diga: nosotros ahora vamos a administrar el petróleo venezolano. Cuba, si queremos, no va a tener petróleo venezolano. Uy, increíble. ¿Qué se creen estos tipos? Mucho descaro. Totalmente. Entonces, eso es lo que ocurrió en nuestra hermano país de Venezuela, que secuestraron como prisionero de guerra a su presidente. A mí me fortaleció. Creo que la primera audiencia de Nicolás Maduro y su esposa me levantó ese espíritu latino, ese espíritu del sur, que dijo: yo soy Nicolás Maduro, soy prisionero de guerra, soy presidente de Venezuela. Y yo creo que ahí quedaron colgados los gringos. Y hacemos un llamado, por supuesto, al mundo, a la comunidad internacional, a los organismos internacionales. Estados Unidos no son jueces del mundo. Ellos no tienen que juzgar, no tienen por qué juzgar a un presidente. No son la última palabra. No son la última palabra del mundo. Tienen que darse cuenta, así que no podemos callar, no podemos cruzar los brazos, ni las instancias ni los organismos internacionales. Aquí la soberanía, los recursos naturales de nuestros países son dignos y son respetables. No son, claro, Estados Unidos genera un discurso. Algún rato el hermano Evo, en algunos decían: si solo sembrarían rábanos, no les pasaría nada. Nos hablaba que nosotros somos su gente. Entonces eso se cumple pues con Venezuela, ¿no? Venezuela no solo quiso quedarse sembrando rábanos, sino Venezuela dijo: aquí el petróleo, los recursos son de los venezolanos, no son de los gringos. Es decir, nos decían: si nos entregan sus recursos naturales, no me importa lo que hagan ustedes, no me importa lo que produzcan ustedes, rábanos o cualquier cosa, no me importa, pero lo importante es que dénmelo los recursos naturales, yo soy dueño. Entonces eso construyen ellos, ¿no? Y se creen la potencia del mundo, la imagen del mundo, ¿no? En temas económicos, en temas democráticos. Para mí, la peor democracia del mundo lo tiene Estados Unidos. Nada de democracia, mostrar un poder absoluto, la cual no le va a resultar en este siglo XXI, porque ya los pueblos, los movimientos sociales, somos conscientes de lo que tenemos en nuestro país y además somos conscientes de lo que tenemos que hacer junto a nuestros líderes. Y además, en Estados Unidos no es pues así como lo visibilizan en los diferentes medios de comunicación, que todos viven bien, que todos tienen su derecho a un vivir mejor. Justamente ayer tuvimos un contacto por vía Zoom con jóvenes revolucionarios que son representantes de los migrantes, ¿no?, de Estados Unidos, y ellos hacían una denuncia al pueblo y al mundo. Decían: nosotros como migrantes afrobolivianos o afrodescendientes, entre otros, como latinos, como mexicanos, como chilenos, no tenemos nuestros derechos, son vulnerados nuestros derechos, no podemos manifestarnos, nos reprimen. En temas de educación de la misma manera. Aquí los migrantes de Latinoamérica somos vulnerados de manera frecuente nuestros derechos humanos. Y por eso queremos manifestarnos desde acá y decirle al mundo entero que los jóvenes nos estamos organizando para dar a conocer y denunciar a través de nuestras plataformas digitales, a través de medios como Causa Chuncoca, lo que vivimos, la vulneración de nuestros derechos, de que los tratos no son igualitarios, de que sufrimos, de que vivimos humillaciones. Entonces hay la otra realidad de Estados Unidos que no le interesa atender a Donald Trump justamente las necesidades del pueblo trabajador, porque los migrantes son también quienes ponen la mano de obra para que sea. En realidad los migrantes, particularmente latinos, son los que trabajan en Estados Unidos, y no puede haber un gobierno tan desagradecido a esa mano de obra, a esa clase trabajadora. Abandonan nuestros países, nuestras regiones para ir a trabajar. Y todavía ahí eres maltratado, discriminado, excluido, explotado.
y afuera aparentan otra cosa, desde el gobierno de Estados Unidos, que son los más justos, los más equitativos, los más democráticos, los más liberales. ¿Liberales para qué? ¿Para qué sirve ser libertario o liberal? Si no cumples, no, es puro cuento. Entonces, eso ocurre lamentablemente con Estados Unidos. Por eso pretende sobrevivir a título de potencia mundial, secuestrando presidentes, ¿no? Robando los recursos naturales de nuestras regiones. Y creo que eso ocurrió con Venezuela, con el hermano Nicolás Maduro y su esposa y muchos otros compañeros. Pero estoy seguro esa sangre, ese espíritu de ser bolivariano, venezolano, latinoamericano o del sur, pues va a continuar, va a continuar. Podrán secuestrar presidentes, podrán matar a algunos hermanos nuestros, pero jamás van a cobrar nuestra libertad y jamás se van a apropiar de nuestros recursos naturales. Coyunturalmente puede pasar algo, pero los pueblos eternamente siempre vamos a luchar particularmente por la gente más humilde. No, y junto con ustedes, mis hermanos y hermanas revolucionarios que nos sintonizan a nivel nacional e internacional, América Latina tiene que estar unida ante estas políticas foráneas de extractivismo, estas políticas que no atienden las necesidades del pueblo boliviano. Y tenemos líderes como Nicolás Maduro, que está resistiendo ahí donde esté. Nuestro abrazo, saludo revolucionario, porque si un líder no se vende por nada, un líder resiste a todos los acosos políticos o a toda la vulneración de sus derechos como persona, porque se le han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano, porque Nicolás Maduro, como Loza o como cualquier otra persona, tenemos nuestros derechos, y eso no respeta a Estados Unidos, no le interesa a su pueblo, le interesa su ego y continuar llenando sus arcas sin importarle absolutamente nada. Ahora vamos a ver un flyer que tenemos, porque también nuestros hermanos y hermanas en el exterior del país se manifiestan, y hacen una lectura de lo que pasa en América Latina. Ahora vamos a pedirle a producción, ahí está, vamos a leerlo detenidamente, es del juez Baltasar Garzón, y luego vamos a estar comentando. Dice: Bolivia ha sido tomada por la mafia racista, clasista, que no cree en la democracia. Bolivia ha sido tomada por la mafia racista y clasista que no cree en la democracia. Juez Baltasar Garzón. Es grave. Es grave. Es gravísimo, como creo que es español, Baltasar español. Es grave como los juristas del mundo, peor todavía de Europa, tengan esta percepción a nuestro país. Antes éramos una imagen con Evo en cuestión de derechos humanos, en cuestión de inclusión social. Ahora mira, es gravísimo. Bolivia ha sido tomada por la mafia racista y clasista que no cree en la democracia. Es grave lo que afirma Baltasar Garzón desde España. Claro, en alguna ocasión nosotros habíamos expresado siempre, y eso es la pura verdad y la pura realidad que se refleja en nuestro país. Mira, nosotros solo queremos que se respete la democracia en nuestro país, la libertad de nuestro país y nuestra participación democrática y electoral. Entonces, tomando las palabras, una mafia racista y clasista que no cree en la democracia, es muy fuerte y tiene mucha razón. Con razón, aunque veníamos denunciando, no nos permitieron participar en las elecciones nacionales con Evo Morales. Las proscripciones. Decimos las porque son dos ya. Sí, y además una proscripción para todos los pueblos de Bolivia. Entonces, totalmente cabal lo que dice el señor Baltasar Garzón. Bolivia está tomada por la mafia racista, clasista, que no cree en la democracia. Eso ha llegado a nuestro país. Y esto ha estado viniendo desde tiempos del señor Laáñez y el señor... el traidor que decimos
lucharse. Por eso no nos permitieron participar. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. No nos permitieron participar con Evo Morales en la elección. Nosotros no estábamos imponiéndonos como presidente, directamente entrando como presidente, como cualquier otro candidato ciudadano que tiene todos los derechos constitucionales, democráticos. Nuestra intención era participar con Evo Morales. No nos permitieron. Amenaza, $200,000 aquí, sobornos aquí para que Evo no sea candidato, para inhabilitar Pambol, luego Morena. Entonces es parte ya de esta lectura que estos personajes tan importantes del mundo hacen evaluación. Segundo, mira, nosotros habíamos acordado, ¿no? Habíamos acordado, como no nos permitieron participar de las nacionales, hemos acordado participar a las subnacionales. Es que el pueblo así lo pide. El pueblo así lo pide. Exige. Como no nos permiten, ¿no?, participar en las nacionales, entonces participaremos de las subnacionales, candidatos a los gobernadores, candidatos a las asambleas departamentales y candidatos a los concejales y alcaldes, asambleístas departamentales del país. También acordamos con la Morena. Claro. Empezamos a elegir ampliados, reuniones de manera orgánica, quiénes van a ser los candidatos a los gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales, todo muy bien estructurado. Y además es nuestro justo derecho. Derecho. En todo el país, todo elegido. Aunque en algunos departamentos con menor discusión, con mayor discusión, pero democráticamente acordamos quiénes van a ser nuestros candidatos bajo la sigla de Morena. Mira, a Morena primero lo habilitan como una organización política que va a participar a las subnacionales. Pasa un día, los plazos, como está acordado en la ley electoral, todo. Y faltando un día, creo el 25 de diciembre, sacan uno como una advertencia. Sí. Con una advertencia que supuestamente Morena no había presentado su informe económico. Es algo absurdo. Que posiblemente eso pueda afectar en la participación el día 25 de la saca subnacional. Salen en los medios. Publican. Titular. Pero, a ver, para darnos cuenta, ¿acaso Morena participó en las nacionales para generar un informe económico? No participó, pues. No se ha hecho ningún gasto, porque no se ha erogado ningún gasto, porque no hemos participado en las elecciones nacionales. Ellos mismos lo coartaron. Pero si inventan eso, ¿no?, el 25 y el 26, faltando horas para inscribirnos, si era 2, 3 o 4 horas. 3 horas aproximadamente. Aproximadamente 3 horas. 3 horas. Y ya estábamos a punto de inscribiendo nuestros candidatos. Dicen, Morena no puede participar. ¿Tú estabas ahí inscribiendo? Yo estaba ahí con mis compañeros, con los hermanos, candidatos a alcaldes, concejales, en Cochabamba. Resulta que no, Morena no puede participar. ¿Y qué le provocó ese momento? Indignación, impotencia, pero también mayor coraje, mayor valentía. Entonces es parte de esto, ¿no?, que el Baltasar Garzón considera cómo está nuestro país. Es parte de políticas y de genocidio, de exterminio político, genocidio político al movimiento indígena. Nos dicen que Morena definitivamente no va a participar. Es una receta imperial, una receta extranjera que lamentablemente se obedeció en Bolivia. Órdenes que se ha cumplido. Que debería de cumplir Rodrigo Paz. La democracia. La democracia que ha sido nuevamente cooptada. El tema del órgano electoral, entre otros. Y al final intentaron nuevamente proscribirnos a los movimientos sociales y no dejarnos participar en las elecciones subnacionales. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las estrategias? Porque ya habiendo tenido una experiencia similar en las elecciones nacionales y ya habiéndonos proscrito de Frente para la Victoria, luego Pambol, luego con esa experiencia ya se tenía un as bajo la manga un poco para responder a lo que posiblemente iba a suceder, lo que sucedió justamente, el proscribir a Evo Pueblo, a los movimientos sociales. ¿Cuál era el as bajo la manga? Porque sí o sí tenemos que participar, pues teníamos que participar en las elecciones subnacionales. Sí, lamentablemente en Bolivia se practica, pues, ¿no?, como decíamos, este genocidio al movimiento indígena, este genocidio político y obligado a tomar otras decisiones
frente a esto. Mira, a esto nos ha empujado el gobierno boliviano. Yo no quisiera que personalidades del mundo como Baltasar Garzón tengan esa percepción de Bolivia, ese concepto de Bolivia. Para nada. Yo quiero que el mundo conozca o tenga referencia de nuestro país como un país próspero, con profundos sentimientos democráticos, económicos. Pero mira cómo esto duele. Claro. Esto duele que nos, por culpa de nuestros gobernantes, que desde afuera nos consideren así. Entonces nosotros, frente a este tipo de políticas de proscripción, de aniquilación política, obligado a tomar otras decisiones y obligado a migrar a otros sectores políticos. Y yo diría, si no es en todos, en la gran mayoría, tenemos nuestra participación a las alcaldías, a los consejos municipales, a las asambleas departamentales y por supuesto también a las gobernaciones en distintos departamentos del país. Pero lo más indignante, que en nuestro país, al mejor estilo colonial, ¿no?, como en tiempos de la colonia que maltrataron a nuestros padres, a nuestros abuelos, ahora a estas alturas de la vida, ¿no?, del mundo, ocurra estas políticas de proscripción al movimiento indígena, a nuestro político, como un genocidio. Y eso es muy grave. Y duele mucho, pero eso no es para decepcionarnos, no es para decir que aquí hemos fracasado, nos han vencido, para nada. Nuestros padres han sido capaces de derrotar a la colonia española, ¿no?, a los patrones que llamaban. Hemos derrotado al neoliberalismo, hemos derrotado a los gringos aquí, desde el trópico de Cochabamba. Entonces seguro vamos a derrotar también a estas políticas de proscripción, a este genocidio político que se aplica como una receta imperial en nuestro país. Estoy seguro la unidad, la fuerza del pueblo, vamos a derrotarla y se va a demostrar, por supuesto, en estas subnacionales que tenemos a la cabeza de nuestros departamentos, a la cabeza de nuestras provincias, a la cabeza de nuestros municipios, regiones que tiene todo el Estado plurinacional de Bolivia. Es verdad, ¿no? Y además algo que hay que ponderar y hay que dejar bien en claro es que cuando somos ruido o cuando somos una astilla en el pie que no puedes caminar y cojeas, es porque estás generando lucha, es porque estás generando resistencia. Y por supuesto, a las políticas foráneas de Donald Trump, que tiene sus ayuquitos ahí, ha sido el Andrónico, ahí está el traidor de Luis Arce Catacora, ahora otro de sus ayudantes está Rodrigo Paz. Pues lo que sucede es que los movimientos sociales estamos firmes. Es por eso que intentan proscribirnos de una u otra manera, ¿no? Intentan de que la Bolivia profunda no participe en estas elecciones democráticas, que ha sido conquista también de nuestros antepasados y de nuestros padres. Por lo tanto, quiere decir que cuando Estados Unidos, imagino yo, que se reúnen y dialogan con estos señores que son vendidos y dirán, Bolivia va a resistir, continúa resistiendo, porque los movimientos sociales somos como una llama viva, que estamos ahí para decirle, a ver, un ratito, no somos sumisos, aquí vamos a defendernos, aunque ellos intenten proscribirnos, aunque intenten acallar nuestra voz. Nosotros no nos vamos a morir tan fácilmente, no nos vamos a ahogar, sino que estamos surgiendo, y por eso el tema de la proscripción para las elecciones nacionales, proscripción para las subnacionales, porque esto viene, pues como tú lo decías, bajo orden desde arriba, no es idea ni de Rodrigo ni de estos señores vendidos. Así que la lucha debe continuar, la lucha tiene que seguir, porque somos una piedra en el zapato, que no les vamos a dejar el camino fácil al imperio norteamericano ni a estos vasallos que, bueno, se han inclinado ante el poder. Sí, para nada. La lucha va a continuar, siempre ha sido así, en algunos momentos con problemas, en algunos momentos quizás con fracasos inclusive, en algunos momentos con derrotas, ¿no?, coyunturales, con fracasos coyunturales, pero jamás nos hemos entregado. Esta tierra es nuestra, ¿no? Este continente es nuestro. No tenemos por qué obedecer
ninguna instrucción, ninguna receta de afuera, sino nosotros somos los responsables de construir nuestra vida, de fortalecer nuestras democracias, de industrializar nuestros recursos naturales. No necesitamos mano de nadie, no necesitamos instrucciones de nadie para que nuestros pueblos, para que nuestros gobernantes puedan desarrollar, llevar adelante nuestros países. Y estamos hechos para eso. Así nos han enseñado nuestros grandes líderes, indígenas o no indígenas, que amaban nuestra patria, que amaban nuestra gente, que amaban nuestra democracia, que amaban nuestros recursos naturales, que además, si no hubieran muerto, si no se han doblegado, no se han entregado. Algunos siempre ha habido, como usted indicaba, algunos traidorcillos, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Inclusive a nuestro abuelo Tupac Katari, ¿no? Nuestros propios indígenas lo entregaron, lo traicionaron. Entonces, esa traición continuará, esa traición habrá siempre, pero son unos cuantos, son pocos, no es el pueblo. El pueblo siempre va a estar al lado de un líder, al lado de nuestros líderes. El pueblo siempre va a estar al lado de la verdad, al lado de la democracia, al lado de nuestros pueblos. Así que vamos a continuar con esta lucha a pesar de estas intenciones de proscribir a nuestro movimiento indígena, a nuestro movimiento campesino. Particularmente pretenden defenestrar a nuestro hermano presidente Evo, y no lo van a lograr, porque Evo es Evo, ¿no? Aunque algunos traidores inclusive decían Evo es Evo, ¿no? Reconocen, solo falta reconocer que se han equivocado, que son la escoria de nuestra sociedad, solo falta eso. Entonces, estamos en esta lucha para acompañar a nuestros pueblos, y a pesar, recalco una vez más, de esas intenciones de eliminarnos, de proscribirnos, de no dejarnos participar democráticamente en las urnas, que sean nacionales o subnacionales, la lucha va a continuar, va a ir avanzando hacia adelante, buscando siempre el mejor de nuestros pueblos. El crecer de nuestros pueblos, el avanzar de nuestros pueblos, el desarrollar de nuestros pueblos, eso va a continuar. Así nos han enseñado nuestros grandes líderes, muchos que en paz descanse, como Che Guevara, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, Tupac Katari, Bartolina Sisa, muchos, Juliana Paza, muchos otros líderes de nuestra región, de nuestro país, han dejado de existir en esta tierra luchando por su pueblo. Y muchos de nosotros vamos a morir luchando por nuestro pueblo, no entregándonos a la derecha, ni al fascismo, ni al racismo, como decía el Baltasar de España, ¿no? Algunos se entregan rapidito, tienen miedo al imperio, se emborrachan, se ilusionan con algún podercito del Estado, entonces traicionan, abandonan. Eso no sirve. La derecha te puede usar, te puede estimar, te puede decorar ese ratito, te puede hacer creer. Mañana pasado, con una patada, disculpen la palabra, en el trasero, te votan. No, así como pasó con Andrónico, imagínate con muchos su otros, situación. Con muchos otros. La derecha te cuida, te estima, te da cositas, te hace ilusionar, ¿no? Mientras le seas útil. Mientras que seas útil. Han logrado su objetivo, ¿no? Fuera. No me sirves, retírate de aquí. Eso es la derecha. Eso ha pasado con muchos traidores, así que ojalá se den cuenta. Así que esta lucha va a continuar. Claro, y además es una lección que tenemos que aprender los hermanos líderes jóvenes, ¿no? Que no dejarse llevar por la ambición de poder, que antes de que ellos piensen y repiensen de dónde viene y hacia dónde queremos ir con nuestro país. La lucha, un cargo, como dice nuestro hermano Evo Morales Saima, si tú eres ejecutivo, ejecutiva o eres presidente de la Cámara de Senadores, tienes que servir al pueblo. Es trabajar para el pueblo, para atender las principales necesidades. No llenarte de ego, no decir yo siempre. A veces ahí muchos se equivocan y mueren en esa carrera política, porque el ser político es estar las 24/7 al servicio del pueblo boliviano, en atender las necesidades fundamentales que tiene un determinado territorio o un determinado país, así como lo ha hecho el hermano Evo Morales Saima. Ahora, para ir cerrando ya el programa, Evo es Pueblo, y se aproxima el 22 de enero, que es Día del Estado Plurinacional de Bolivia, que con tanta hazaña y malicia también han intentado, mediante un decreto, ¿no?, eliminar ese día, ¿no? Justamente pasó en los días de conflicto, y uno dice, no, tanto odio al movimiento indígena,
pero nosotros vamos a resistir el 22, vamos a celebrarlo como se merece, porque esta es una conquista también de los movimientos sociales, donde las 36 nacionalidades somos reconocidos por nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado. Así que mucha fuerza, mis hermanos. Posiblemente no haya una celebración como solíamos hacerlo cuando estuvimos en el poder con nuestro hermano Evo Morales Saima, porque lo que la derecha quiere es invisibilizarnos, pero desde donde estemos, desde nuestras organizaciones sociales, desde nuestros pueblos, hay que celebrar este día, que también ha sido una conquista de nuestros hermanos y hermanas revolucionarios. Sí, claro, el gobierno quiere una república clasista, fascista, como decía Baltasar. Eso quieren, un Estado para unos cuantos, un Estado de unos cuantos. Eso quiere la derecha. Están en ese camino. Y ahí estamos el pueblo. Hemos construido un distinto Estado, una distinta nación, a la cabeza del hermano Evo, el Estado plurinacional. Este 22 de enero, una fecha imborrable, yo diría. Imborrable. Pueden escribir un decreto, pueden firmar un decreto, hasta una ley. ¿No? Hasta pueden modificar la Constitución, pero de la mente, del corazón, de la historia real, verdadera, el tema del 22 de enero es imborrable. Ahí asumió nuestro hermano presidente, ahí empezó el proceso, la revolución. Así que pueden intentar sacar decretos, pueden intentar, pero no lo van a borrar, es imborrable el 22 de enero. Entonces, como usted indicaba, desde donde estemos, como estemos, vamos a celebrar. Ojalá con algunas actividades, estamos en eso, podemos celebrar, pero desde donde estemos, como estemos, vamos. Es nuestro orgullo, es nuestro orgullo, es nuestra dignidad, es nuestra soberanía el 22 de enero. Así que va a haber actividades desde el campo y la ciudad el 22 de enero. Bien, hermano, siempre es un gusto el hacer un análisis de todo lo que está pasando en nuestro país y enviar el mensaje al pueblo boliviano de que vamos a resistir. Estamos más fortalecidos que nunca con nuestros líderes, con nuestro hermano Evo Morales Saima, que muy pronto va ya nuevamente a subir la conducción del programa Evo es Pueblo, líder de los humildes. Nuestro líder no se va a dar por vencido nunca. Eso ténganlo por seguro. Nosotros que aprendemos de él todos los días también vamos a estar firmes con él. Las palabras de despedida, hermano. Agradecer nuestra radio. Este programa, como decíamos al inicio, tiene mucha audiencia nacional e internacional. Esperan este programa. Como indicábamos, tenemos información que nuestro hermano Evo está a salvo, ¿no? A salvo. Muy pronto estará junto con nosotros y ha sido un placer, un gusto estar en este programa. Evo es Pueblo, líder de los humildes. Lindo nombre, lindo nombre. Y como decíamos, pues escuchado a nivel nacional, a nivel internacional. Que sea buena hora, un abrazo, un saludo a todo el pueblo boliviano, a la comunidad internacional. Y finalmente pedir unidad, mucha unidad. Solo con la unidad, sin egoísmos, sin ambiciones, vamos a sacar adelante nuestro país. Con unidad, sin egoísmos ni ambiciones personales, vamos a ganar las subnacionales. Así que un abrazo y un saludo a todo el pueblo y pedir desde el profundo de nuestro sentimiento mucha unidad, a cuidar a nuestro hermano Evo. Que sea buena hora, agradecido por este programa. Uku Maniwa, Gilata Leonardo Loza. Así que bueno, hermanos y hermanos, amigos y amigas que nos están escuchando a través de las diferentes FMs y viéndonos también a través de las diferentes plataformas digitales, eso ha sido todo por hoy, este domingo, que hemos estado compartiendo un análisis del contexto político, tanto nacional e internacional. Con ello nosotros nos despedimos.